Amados hermanos adalides de nuestro Dios, paz a vosotros. Vamos a estudiar en esta ocasión la segunda lección que corresponde a nuestro cuaderno de este nuevo trimestre. Es un placer poder saludarlos y a su vez compartir esta lección del Departamento Varonil Internacional, en donde la temática es aprendiendo a vivir en armonía y la lección concretamente que nos corresponde son los factores que propician la violencia intrafamiliar. Hay un objetivo muy específico que es muy importante que nosotros lo podamos tener muy presente, porque de ello depende que podamos lograr precisamente el propósito de nuestra lección. Dice, explicaremos cuáles son los factores que intervienen para que se detone la violencia intrafamiliar, con el propósito de comprender los orígenes de este fenómeno social y poder evitarlos. Entonces vamos a explicar qué factores detonan en este caso o intervienen para detonar la violencia. Vamos a tratar de comprender los orígenes de este fenómeno social, pero sobre todo la intención en este caso es que los podamos evitar. Y enseguida tenemos la lectura bíblica, que viene en 1 Corintios capítulo 15, versículos 33 al 34. Dice el apóstol Pablo en esta parte: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y esta parte es muy importante porque tenemos nosotros que reconocer que de las relaciones personales que tengamos con eh, las diferentes eh, amistades, ¿verdad? Relaciones que podamos nosotros establecer de comunicación con las personas, depende mucho de ello para en un momento dado, pues que se pueda quebrantar nuestra fe, que nos podamos ver influenciados por palabras negativas, ideas y pensamientos equivocados, etcétera. Y por eso dice el apóstol Pablo, hay que velar debidamente y sobre todo evitar el pecado, en este caso que tiene que ver con la maldad y que tiene que ver precisamente con el desconocimiento de las cosas de Dios, ¿no? Y sobre todo porque quienes tienen este desconocimiento, generalmente pues hay una tendencia o una inclinación hacia la maldad en ese sentido. Entonces hay que cuidar nuestras palabras, cuidar nuestros pensamientos y cuidar nuestra relación y comunicación con los demás también. Viene un versículo para reflexionar en Santiago capítulo 1, verso 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En este caso tenemos que reconocer que, bueno, todo, como dice, don perfecto viene de lo alto. Él es el que nos da sabiduría, inteligencia, prudencia, que regula y controla también nuestra vida y que puede cambiar nuestras actitudes, pensamientos, emociones, y que finalmente, bueno, Él no cambia, dice el apóstol Santiago, ni hay sombra de variación en ese sentido. De acuerdo a nuestro material exegético, vamos a tener que en el primer párrafo, nuestros hermanos nos hablan acerca de los factores que propician la violencia intrafamiliar, que pueden ser tanto de carácter personal como de carácter sociocultural. Si hablamos de los personales, pues tiene que ver con la conducta, el pensamiento, nuestra propia formación, el contexto familiar en el que nos hemos desenvuelto, la educación, los valores, la formación desde la casa y también con situaciones, en este caso, conductuales, como por ejemplo, en un momento dado, la drogadicción, el alcoholismo, eh, la cuestión, digamos, económica, la depresión, la ansiedad, la soledad, pueden ser factores de carácter personales que pueden llevarnos hacia este tipo de violencias. Y en la parte sociocultural, pues tiene que ver precisamente también con el estilo de vida, la formación desde la familia,
el hecho de en un momento dado reproducir conductas o valores desde que tuvimos desde nuestra infancia y que en un momento dado los podemos repetir. Es decir, un padre que creció en un ambiente de violencia, seguramente que pues tiende a repetir estos patrones o la cuestión de todo lo que vivimos como sociedad. Vivimos en un mundo lleno de maldad, de violencia, y entonces hay cuestiones que por imitación también se pueden trasladar al seno de la familia, ¿no? Y esto influye entonces el contexto, la cultura, la educación, los valores, la formación desde casa. Por eso nuestros hermanos nos dicen acá que en este caso como adalides de nuestro hogar hemos sido instruidos precisamente en nuestras congregaciones sobre cómo debemos actuar. Como dice Hechos 15:21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Nosotros como siervos de Dios, pues estamos también para educar, para formar, pero sobre todo para evitar que este tipo de violencia se pueda generar en la casa. Aquí también en el siguiente párrafo nos habla que si conocemos la voluntad de Dios y no la ponemos en práctica, pues es como si en realidad no la supiésemos, ¿no? Dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 22, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, es importante ser hacedor, no solamente se trata de tener la información o el conocimiento de la palabra de Dios, sino trasladarla a la realidad. De lo contrario, es como si no se supiera. Acá se remarca también que quien no conoce a Dios, pues su comportamiento siempre está basado en su propia sabiduría, en su necedad, en su manera de actuar, en su comportamiento, ¿no? No tiene, el que no tiene conocimiento a Dios, pues tiene esa falta de temor, esos valores básicos que tenemos a través de la escritura. Quien lee con detenimiento, por otra parte, nos dice su voluntad para ponerla por obra, reconoce que es Dios quien marca la pauta para comportarse como hijos de Dios. En esa parte dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11 nos habla de esta manera, 1:11, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de su vocación e hincha de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia. Entonces, digamos que aquí hay tres tipos de personas, ¿no? Los que conocen la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica, los que definitivamente no conocen a Dios y actúan conforme a su propio parecer, y finalmente quienes no solamente conocen la palabra de Dios, sino también la pueden aplicar en su vida, que se trata finalmente nosotros precisamente ser de este tipo de personas. En el siguiente párrafo nos habla que el Eterno aconsejó a su pueblo a través de Jeremías que se convirtieran de su mal camino, que corrigieran sus caminos y sus obras. Pero la respuesta de ellos, como dice en Jeremías 18, 11, 12, dice es por demás, porque en pos de nuestras imaginaciones hemos de ir y hemos de hacer cada uno el pensamiento de su malvado corazón. Entonces, qué importante en este caso es apropiarnos de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, por lo tanto tiene la capacidad y tiene el poder de transformar nuestro pensamiento, pero también nuestras palabras, nuestras acciones y sobre todo nuestra conducta. No tenemos que ser resistentes a la palabra de Dios, sino por el contrario, someternos. Dice el apóstol Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Creo que en esa parte tenemos que ser receptivos, que tenemos que ser dóciles y sobre todo dispuestos a que Dios pueda moldear nuestra vida. Nos dice la siguiente parte que como adalides de nuestro hogar, debemos recordar que el Señor, número uno, nos va forjando como el barro para hacer de nosotros una obra maravillosa. En 2 de Timoteo 2:21
Dice, así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Entonces tenemos que reconocer que Dios es el alfarero y Él es el que puede hacer de nosotros como barro una obra maravillosa. ¿Qué tenemos que permitir? Pues que Él nos pueda moldear, que nos pueda corregir. Y en este proceso, seguramente también que podemos cerrar, cometer faltas contra nuestra esposa o hijos, como hermanos o incluso como padres. Es decir, como seres humanos estamos expuestos en un momento dado a caer también en este tipo de conducta agresiva, de violencia, y en ese sentido, pues tenemos que reconocerlo, ¿no? Porque precisamente el punto número 3 dice que si hemos cometido algún acto de violencia con nuestra familia, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, reflexionar y no solamente es pidiendo perdón o reconociendo esta parte incorrecta de nuestra conducta, sino también cambiando nuestra manera de actuar para no repetir actos vergonzosos. Así es que eso es muy importante, ¿no? Dejar que Dios pueda obrar en nuestra vida. Si en algún momento hemos sido parte de esa violencia, también nosotros corregirla, reflexionar, pedir perdón a Dios, pero sobre todo cambiar nuestra vida totalmente. Y enseguida en el recurso para profundizar nos habla acerca de un libro de César Lozano que es El lado fácil de la gente difícil. En el capítulo 1 nos habla de las características de una persona difícil. Dice, ¿convives con una persona difícil o insoportable? Sí. Yo creo que aquí tenemos nosotros que hacer una autovaloración personal. Tenemos que pensar sobre nuestro carácter, reflexionar sobre nuestra manera de reaccionar ante diferentes circunstancias. Y entonces dice, bueno, somos difíciles o insoportables y tenemos arranques de ira frecuente. Es decir, si no moderamos nuestro carácter y nuestras emociones, tiene que ver, en algún momento también se habló sobre inteligencia emocional. Número 2, se enfoca sin cesar en las faltas de los demás y rara vez en los aciertos, ¿no? Es decir, siempre señalamos errores y equivocaciones, pero no vemos cualidades y aciertos en los demás. Se queja de manera continua de quienes son como ella piensa que deberían de ser. Es decir, no hay aceptación o reconocimiento o empatía hacia los demás, sino que pretendemos que los demás sean como nosotros queremos ser. Utiliza el chantaje emocional como herramienta para obtener lo que quiere o continuamente dice que te quiere y sin ti no puede vivir, pero sus actos no están de acuerdo con sus palabras. Es decir, lo que se habla no corresponde con la manera de ser. Tiene que haber una congruencia entre nuestra manera de hablar o nuestras emociones y sentimientos y también nuestra manera de ser realmente con las demás personas. Y bueno, en esta reflexión y análisis viene también la parte eh, o en el recurso para, sí, de reflexión y análisis, viene sobre la parte que una actividad o una tarea que nos dice, investiga en qué aspectos de nuestra vida somos expuestos a la violencia intrafamiliar y cómo debemos estar apercibidos para evitarla. Y viene, bueno, el aspecto, la forma de exposición y la forma de evitarla. En este caso, pues el aspecto pueden ser aspectos personales. En la parte personal tiene que ver, por ejemplo, con, en un momento dado, los valores, la formación que hemos tenido como familia. Entonces, esos valores y la manera en la que crecimos, lo podemos nosotros, pues, nos podemos mostrar en esa parte siendo violentos y una manera de evitarla, pues, es contrarrestar precisamente esos valores que tuvimos en un momento dado como familia, ¿no? Es decir, corregirlos, revisarlos, meditarlos, reflexionarlos y ver que tenemos que cambiar en ese sentido. Otro aspecto pudiera ser la parte, bueno, aquí entra la parte, digamos, material, también puede ser. En ocasiones quizá la falta de economía, la falta de trabajo, la falta de dinero puede llevar a esa violencia intrafamiliar. Entonces, bueno, de esta manera podemos estar
digamos, expuestos en un momento dado, porque esto nos puede traer irritabilidad, nos puede generar molestia y nos desquitamos precisamente con nuestros seres queridos. ¿De qué manera podemos evitarla? Aquí tiene que ver mucho con la confianza y la fe en nuestro Dios. Dice que Él proveerá. Yo creo que tenemos que reconocer que el Señor es con nosotros y que va a pasar ese momento de adversidad, de dificultad, de carestía, y Dios nos va a mostrar nuevas oportunidades, ¿no? Y también tenemos que aprender a vivir en abundancia y también en un momento dado padecer necesidad en este caso. En aspectos, digamos, psicológicos, pudiéramos decir también, puede ser la parte de depresión, ansiedad, estrés, ¿no? Que nos puede originar precisamente también esa violencia. Estamos expuestos a, por la misma dinámica de vida que podemos tener en la sociedad, una vida agitada, presionada, saturada por diferentes actividades, nos puede llevar también a esa violencia. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tratar de distribuir los tiempos, organizar nuestra vida, eh, tratar de reconocer que hay cosas que no podemos nosotros controlar, ver qué es lo que sí está en posibilidades de poder regularlo desde nosotros y en ese sentido pues tratar de tranquilizarnos, ¿no? A lo mejor haciendo deporte, buscar algunas lecturas de reflexión que nos puedan cambiar esta parte. Eh, Hay muchas maneras en las que pudiéramos estar buscando esta manera de relajación, ¿no? La música también que escuchamos seguramente puede en un momento dado relajarnos o incluso alterarnos si estamos de alguna manera, pues, en una situación un poquito estresante. Y hay un aspecto también espiritual, pudiéramos decir aquí, en la parte espiritual, bueno, aquellos que estamos o que pudiéramos estar cerca de las cosas de Dios, estar en fe, estar en amor, en entrega, en permanencia, en constancia con Dios, seguramente que pues eso va a permitir que no permitamos que el enemigo pueda entrar en esta parte de violencia. Por el contrario, si estamos apartados, alejados de Dios, creo que entonces puede ser que cualquier situación extraordinaria pueda generar en nosotros una reacción violenta o una reacción, que diríamos, pues de maltrato hacia los demás, incluyendo no solamente a nuestros seres queridos, sino también a lo mejor a nuestras mascotas incluso, ¿no? Entonces, los aspectos que yo resalto acá pudiéramos ser tres aspectos: el material, el psicológico, emocional y el espiritual, en ese sentido, ¿no? Son los aspectos creo que en las que podemos ser expuestos a la violencia. Detecta dos formas como nuestra familia puede estar expuesta a la violencia, formas de exposición. Yo creo que en este caso también podemos ver que actualmente en los medios de comunicación, la radio, la prensa, la televisión, a través de las redes sociales, hoy también se incita a la violencia, ¿no? Hay muchas gentes que reaccionan a diferentes imágenes, a diferentes conversaciones o comentarios y que hay una respuesta, digamos, agresiva, violenta, aún sin conocer a las personas. Hoy cualquiera que pueda tener un celular también puede grabar cualquier incidente, cualquier situación y a través de ello pues ya no hay como esa reserva o diríamos esta parte de cuidado en las imágenes violentas que se pueden mostrar y yo creo que también esa es una manera en la que podemos estar expuestos como familia, ¿no? Hay que cuidar mucho qué noticias vemos, qué noticias leemos, qué redes sociales, a qué redes sociales accedemos, a qué tipo de información también estamos constantemente interactuando, de tal manera que eso en un momento dado pues va a generar una estabilidad emocional, una tranquilidad, un relajamiento o incluso una inducción o una motivación hacia la violencia en ese sentido. Entonces yo creo que también la música tiene mucho que ver también con esta parte, una música que nos pueda generar esa paz o esa tranquilidad, o una música que nos pueda incitar incluso
a la violencia o a caer en otro tipo de errores o de situaciones, digamos, equivocadas, ¿no? Entonces, pues esa es la lección que vamos a tener. Me parece que en este tipo de actividades que se están planteando, en lo que tiene que ver con la reflexión y el análisis, vamos a poder comentar varios aspectos que nos pueden ayudar precisamente a corregir todo lo que tiene que ver con nuestras actitudes, regularlas, también checar nuestro comportamiento, nuestra conducta, cuidar nuestras palabras, ver nuestros pensamientos, ¿no? Revisarlos y en ese sentido, pues tratar de mantener la paz. Creo que el maestro decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la medida en la que estamos cerca de Dios, podemos tener esa paz como un río, como lo menciona la palabra de Dios. Mi deseo es que podamos enriquecer esta lección, que podamos cada día transitar y corregir y transformar nuestra vida y que podamos de alguna manera influir en los varones, cabeza de familia, para que se pueda lograr pues esa o establecer esta buena relación desde la familia en casa. De esta manera me despido de ustedes, que el Señor les bendiga, paz a vosotros.